Amigos y hermanos, muy buenas tardes. Dios es muy misericordioso y nos concede de nuevo estar con ustedes, llegar a la intimidad de sus hogares, y a usted, gracias por ese privilegio. De verdad que es una bendición tener este espacio para compartir el estudio de las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios, a los ángeles que nos cuidan, y ahora estamos listos para orar y para estudiar la Santa Biblia. Padre nuestro, Dios de toda la creación, eres el juez de toda la tierra, el que sustenta todas las cosas. Y nosotros nos sentimos agradecidos contigo, que podemos tener la bendita esperanza de la salvación y la vida eterna. Señor, en esta hora agradecemos porque no ha faltado tu bendición cada día. Y pedimos, Señor, por aquellas personas que hoy trabajan, que hoy luchan contra la enfermedad, contra el virus que está acabando muchas vidas. Por favor, protege los médicos, las enfermeras y todo el equipo de trabajo que se expone día con día. Bendice sus familias, protege sus vecinos, y mi Señor, que pase esta tormenta y que sirva para recordarnos nuestra necesidad de estar a cuentas contigo en todo momento. Danos ahora la limpieza del peor de todos los males. Perdona nuestros pecados. Límpianos, purifícanos, acéptanos y danos la bendición ahora. Que la persona del Espíritu Santo nos quiera conducir y estudiemos y entendamos y vivamos conforme a lo que enseña tu palabra. Gracias, buen Padre, por escucharnos y respondernos siempre. En el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Amigos, hermanos, estamos estudiando con ustedes este tema, visiones y profetas modernos. Hemos mirado con ustedes que el método a través del cual Dios se comunica con su pueblo es el de la revelación a través de los profetas. Dios no hará nada, leímos en el libro de Amós, sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Miramos con ustedes que el don de profecía acompañará a la iglesia hasta el tiempo del fin. Eso también nos enseña que hemos de enfrentarnos a la falsificación del don de profecía. Y que entonces debemos conocer bien el texto bíblico para saber cuándo estamos frente a un verdadero hombre o mujer de Dios ejerciendo el don de profecía y cuándo no, cuando está siendo falsificado el don de profecía. Hemos estudiado con ustedes que Dios no hace acepción de género ni de edades. También hemos estudiado con ustedes que la profecía no viene por voluntad humana, sino por inspiración divina. Que el hombre de Dios no va a decir lo que de él quiera decir, sino lo que Dios le ha de dar para que diga. Y que profetas de la Santa Biblia, de quienes está registrado su ministerio, no escribieron un libro con su nombre, ni escribieron ninguna sección de la Santa Biblia, pero sus ministerios están registrados allí. Comenzamos entonces esta hora con un recordatorio. Allá en el profeta Joel, en el capítulo 2, 28 al 31, vimos con ustedes la promesa de la revelación para el tiempo del fin, el derramamiento del Espíritu de Dios y la revelación. ¿Qué dijo? Que los ancianos tendrían sueños, los jóvenes tendrían visiones, los libres, los siervos, los jóvenes, los hombres y las mujeres. Ahora, ese mismo texto lo toma en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 17 en adelante. Y
repite la promesa para nuestro tiempo y dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ya están los dos géneros. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Ya están las dos edades. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Está claro? Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Así que hasta aquí tenemos una declaración fiel, como quien dice un copy-paste. Tomó lo que dijo Joel y ahora lo está diciendo el apóstol de Jesucristo. Señores, en el postrer tiempo el Espíritu Santo será derramado y habrá profeta para el pueblo de Dios. Si tenemos esa promesa, si tenemos esa claridad, tendremos que seguir estudiando para tener la claridad cómo identificar a un verdadero profeta o profetisa que viene o que nos es dado de parte de Dios, porque hoy día abundan y no es extraño. Hay que entonces, a la luz de la Santa Biblia, aplicar las pruebas para saber delante de quién estamos. Le voy a contar algo ahora, para que vea a qué nos vamos a introducir. Me lo contó un amigo. Cierto día su pueblo, el pastor de su iglesia, trajo un hombre al que llamaban profeta. Y entonces tuvieron una reunión de adoración, tuvieron un culto. Y después el pastor dijo: vamos a ir allá a la salida del pueblo, a un cierto lugar, y allí vamos a orar. Y vamos a pasar tiempo orando, allí en el campo. Eso les dijo. Y este amigo me contaba que estuvieron orando por largo rato. Y él dice algo: yo no cierro los ojos para orar. Es un hombre interesante, ¿no? Y dice: porque no hay ningún versículo en la Biblia que diga que hay que cerrar los ojos para orar. Tiene razón. ¿Por qué cerramos los ojos para orar? Para concentrarnos, para evitar los distractores. Pero no porque la Biblia diga que si no tiene los ojos cerrados no está orando. Así que este hombre dice: yo no cierro los ojos para orar. Y entonces me cuenta, miré bien, me dice, al rato de estar todos en oración, cuando el hombre que había venido, que dijo que era profeta, que lo presentaron como un profeta, recogió, dice, un terrón o una piedra regular de grande. Y dice, casualmente me lo dejó ir en la espalda a mí, dice, y me pegó duro. Yo no dije nada, me contaba el amigo, porque estábamos orando, dice, y no íbamos a interrumpir. Cuando terminó toda aquella sesión de oración, los reunió de nuevo el pastor y dijo: quiero que cada uno diga si miró algo, si recibió alguna revelación, si Dios le comunicó algo. Y dice, comenzó la iglesia uno por uno a decir: yo tuve esta experiencia, yo la otra experiencia, yo la otra experiencia, hasta que finalmente habló el profeta invitado. Y entonces cuando él habló, dice, yo estaba pendiente qué iba a decir. Él no sabía que yo había visto cuando recogió el terrón y me lo estrelló en la espalda. Y entonces este hombre que se presentó y que fue traído como profeta al lugar, dijo: yo miré cuando salió una saeta de allá del cerro de Guazapa, impactó la espalda del hermano Saúl. Y dice, ya no aguanté. Y le dije: mire, no mienta, no sea sinvergüenza. Yo lo vi cuando recogió el terrón y me lo estrelló en la espalda.
Y decía él, me contaba él, quería, dice, impresionarnos a nosotros, que yo dijera que había sentido el impacto y quedarse allí para que nosotros lo mantuviéramos. Historias como esa y tantas otras que hay, que usted ya estará pensando en ellas sin que yo se las mencione, son las que han hecho que la gente blasfeme, son las que han hecho que la gente no crea, son las que han hecho que la gente se resista a asistir a las iglesias, o son las que tienen engañados a muchos en muchas iglesias. Así que lo mejor que podemos hacer es estudiar el texto bíblico y mirar qué haya dicho Dios para su iglesia en el texto bíblico, porque cualquier cosa que digamos no tendrá el valor que tiene la palabra de Dios. A esto debemos atenernos, aún escrito está. De allí que le voy a seguir insistiendo, no se quede con lo que dijo el predicador. Vaya usted mismo por su cuenta y estudie la Santa Biblia. Hágalo con oración. Dios no le niega a nadie la oportunidad de la luz, del entendimiento, del conocimiento, pero hágalo sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Empecemos pues ahora a mirar detalles en relación con el tema de las visiones y los profetas modernos. Efesios capítulo 4, en el versículo 8, tiene algo para decirnos ahora a nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 8. Leemos y la palabra del Señor dice esto. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Yo he explicado en otro momento este texto. ¿Qué llevó cautivo Jesús? Después de la resurrección, en la ascensión al cielo, los poderes de las tinieblas. Los metió, como decimos, encarcelados. Los sometió. Cautiva la cautividad. Lo que tenía cautivo, secuestrado este mundo, ahora pasó a ser prisionero y cautivo. Sometido. Luego dice que cuando él somete a la cautividad, dio dones a los hombres. Así que la iglesia recibe, según esta declaración del apóstol Pablo, dones. Si miramos con ustedes el versículo 11 y el versículo 12, dice esto: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Me voy a detener aquí. Hay personas que me han preguntado y dice, ¿y su iglesia tiene apóstoles? ¿Por qué la iglesia tal no tiene apóstoles? Miren, amigos, lo que hay que entender es qué significan las palabras para saber si algo es o no es. Esa palabra, viene el apóstol tal, que hoy llegó de Estados Unidos el apóstol tal, y la gente se impresiona con esa palabra. ¿Qué significa? ¿Cuál es la traducción a nuestro idioma? La palabra discípulo significa el que está aprendiendo de un maestro. Ustedes notan que los discípulos de Jesús por un tiempo reciben ese nombre y cuando Jesús se va, ya no se les llama discípulos. ¿Cómo se les llama? Apóstoles. ¿Cuándo pasaron a ser apóstoles? Aquella ocasión cuando Jesús les dijo, no lleven alforja, no lleven otra mudada, no lleven otro calzado. Donde los reciban, también van a tener su comida. ¿Y qué hizo? Los envió. La palabra apóstol solo significa enviado. La palabra cayó en desuso. La palabra dejó de ser una palabra usada y ahora lo llamamos misioneros. Llevan una misión. Plantador de iglesias. Evangelista. Son palabras que ahora usamos, pero que no lo impresione la palabra, viene el apóstol tal. Primero pregúntese quién lo envió. Y si lleva las credenciales de la verdad, como está en la Santa Biblia, si no se mandó solo. Así que no dice nada en la Biblia que si a un fulano no le dicen apóstol en su iglesia, que su iglesia no es verdadera. No.
No, de ninguna manera. La palabra apóstol significa ¿qué cosa? Enviado. Así que el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles o enviados, a otros profetas. Allí viene el don profético. Llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué los apóstoles? ¿Para qué los profetas? ¿Para qué los evangelistas? ¿Para qué los pastores? ¿Y para qué los maestros? ¿Para qué esos 5 dones en la iglesia? El versículo 12 lo dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la perfección. Nadie que se levante diciendo, el Señor me reveló que ustedes me van a comprar un carro del año. ¿Verdad que usted no mira a Daniel, Isaías, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc? ¿Verdad que usted no los ve diciéndole al pueblo hebreo, el Señor me reveló que me van a regalar 4 camellos y 2 cabras? ¿Verdad que no? Aquellos no eran sinvergüenzas, charlatanes y vividores. No, aquellos eran hombres de Dios. Aquí el ministerio profético es dado para la perfección de la iglesia, no para sacar ventajas personales, con todo respeto. Si usted es uno de los que ofrendó para comprar el carro del año. Y otras fortunas que se mencionan en este mundo y que son las que dan lugar a que se critiquen los ministerios, a que se desprecie la causa de Dios. Porque muchos se han hecho mercaderes con la simonía que no debe ser. La palabra de Dios debe mantenerse limpia. La pura doctrina, la sana doctrina. ¿Se da cuenta? Se repite aquello de la Edad Media, de los monjes mendigantes. ¿Sabe qué era eso? Cientos de monjes que salían por toda Europa. Cientos, diciendo, anda una astilla de la cruz de Cristo. Quien la toque va a recibir esto y lo otro y traiga su plata. ¿De qué tamaño era la cruz de Cristo para que cientos de monjes anduvieran una astilla de la cruz? Aparecieron otra enorme cantidad diciendo, andamos un huevo que lo puso la paloma del Espíritu Santo cuando descendió. ¿Cuántos huevos puso para que todos anduvieran uno? Como le habían quitado la Santa Biblia a la gente, y con la ignorancia se hace el negocio. Terrible, da asco, pero es verdad. Otros cientos aparecieron diciendo, tengo 2 cucharadas de leche del seno de la bienaventurada Virgen María. Y para mirar eso, la gente puso su dinero. El diablo es un tramposo y tiene sus agentes en esta tierra. Por eso es importantísimo conocer un escrito está. Pero no deje que otro lea la Biblia por usted, mi hermano. No deje que otro sea el que madrugue a orar y estudiar la Biblia por usted. Porque el que no lee lo engaña fácil. A mí me impresiona esto. Y mire, ¿para qué fueron llamados a ser apóstoles? ¿Para qué se dieron los dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En ningún momento estos dones son para enriquecer individuos, para sacar ventaja de la pobre gente. No, eso no es así. Así que aquí tiene ya un punto bien claro, que quien hable va a hablar lo que Dios le da de parte de Dios en el momento que ya tiene el cariño de toda la gente y aparezca diciendo, mire, ustedes ven las noticias todos los días. Ustedes han leído de temeridades que se han cometido en nombre del Evangelio. No caiga por ahí. No vaya por ahí. Recuerde que tenemos que luchar contra los falsos profetas. Identificar a la luz de la Santa Biblia que es un verdadero profeta.
Primera de Corintios capítulo 14, versículo 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22. Hace un poquitos días estudiamos la carta a los Corintios. Capítulo 14, verso 22. Dice la palabra de Dios: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El don de profecía no tiene el propósito de impresionar a la gente de afuera. Eso lo hace el don de lenguas, cuando es necesario, porque hay una barrera de idiomas. Si no, no. Pero el don de profecía tiene el propósito de ¿qué? De edificar a la iglesia. Ningún pueblo en el Antiguo Testamento tenía el enorme privilegio que tenía el pueblo de Israel, que tenía profetas que les iban diciendo lo que decía Jehová para el pueblo, para el rey, para ese tiempo, para las tribus. Todo es ¿para qué? Para la edificación de los creyentes. Para eso es. Para conducir al pueblo hasta la segunda venida del Señor Jesús. Ahora bien, Juan capítulo 13, en el verso 19, ¿qué tiene para decirnos? Juan capítulo 13, versículo 19. Vea lo que dice la palabra del Señor. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. ¿Para qué es el don profético? ¿Para qué es el ministerio de los profetas? Para que cuando las cosas sucedan, creamos. Eso fue lo que ocurrió en todo el Antiguo Testamento. Si ustedes ven una a una todas las profecías referentes al Mesías, era para que el pueblo hebreo estuviera totalmente preparado para cuando los eventos sucedieran. Pero el diablo consiguió que confundieran, que equivocaran, que lo esperaran de otra manera y habiendo tenido luz suficiente. De allí que es muy importante que volvamos al estudio de la Santa Biblia, porque la historia se repite. Aquello que ocurrió a los hebreos cuando vino Jesús por primera vez, nos puede ocurrir a nosotros si no somos vigilantes de la profecía bíblica, de las señales que indican que el Señor está por venir. Aquello lo engañó el diablo y nosotros no estamos vacunados contra el engaño. Hay que volver con sencillez, con humildad, con disposición al estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué son dadas las profecías? Para que cuando sucedan, creamos. En el capítulo 14, en el versículo 29, siempre del Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 29 dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué pasa? Creáis. Palabra de Dios. Mis hermanos, el don profético tiene el propósito de conducir a la iglesia. No el propósito de satisfacer caprichos. No el propósito de colocar en un pedestal diferente al profeta. El profeta es un siervo de Dios. Jesús lo dijo: de los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el mayor, pero el más pequeño en el reino es más grande que él. Vaya. O sea, Dios, en el reino de Dios no hay espacio para que alguien comercie, trafique con influencia alguna. No lo hay. Apocalipsis 22, 19. Mire que el ministerio profético está con la iglesia siempre y está prometido, porque es el medio a través del cual Dios comunica y conduce a su pueblo. Apocalipsis 22, versículo 19. Dice el 22, en el verso 19, esto. Este es un gran tema que hay que tenerlo muy en cuenta, porque ocurre un gran peligro. Con lo que Dios da a través de sus profetas, nosotros no podemos quitar nada, ni podemos añadir nada. Vea el versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro. Palabra de Dios. ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es la advertencia? De allí que allá Moisés recibió y dejó allí los 10 mandamientos. ¿Podemos quitarle uno de esos mandamientos? Está cerrando la Biblia en el último capítulo en el Apocalipsis y hace la advertencia que también aparece en Deuteronomio. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. En el versículo 18 ha dicho que el que le añada, Dios le va a añadir las plagas que están registradas en el mismo libro. Así que ni quitar ni añadir. Algo que debemos hacer con la profecía dada por el verdadero profeta es atenderla, respetarla, hacer caso, porque no podemos quitar ni añadir. Vea lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo 22. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cómo llama el Señor al que le presta la atención? Sigue la instrucción, guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cómo lo llama? Bienaventurado. ¿Y qué cosa es eso de bienaventurado? Bendito, dichoso, feliz. ¿Quién? El que guarde las palabras de la profecía de este libro. Él viene pronto. Él va a pagar a cada uno, va a traer un galardón para cada uno. Hermano, una vez más, estamos llamados a volvernos al Dios del cielo. Estamos llamados a volver a la Santa Biblia. A adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Miren el libro en la carta de 1 de Corintios, capítulo 1. ¿Qué nos dice ahora el apóstol Pablo? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Primera de Corintios 1, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don. Ojo con esto. ¿Qué cosa es el espíritu de profecía? Un don. El don profético. Dio dones a los hombres. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Dice aquí el apóstol Pablo en esta declaración que de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. ¿Qué dijo ahora en ese versículo? Que a la iglesia no le ha de faltar en nada ningún don. Los dones que necesite, Dios se los ha de equipar. Dios se los ha de dar. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor ha de tener el don profético hasta el tiempo del fin, hasta la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Han visto lo que dice Apocalipsis 12 en el verso 17? Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. La iglesia del Señor, el verdadero pueblo de Dios, tiene una identidad, lo que llamaríamos la contraseña. ¿Cuál es esa identidad? Capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Punto número 1, el diablo tiene guerra contra la verdadera iglesia. Número 2, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué característica tiene ese resto de la descendencia de ella? O ese remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué dos cosas tiene esa iglesia que el enemigo persigue? ¿Qué dos cosas tiene ese resto de la descendencia de ella al que le hace la guerra a Satanás? Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo.
¿Qué cosa es el testimonio de Jesucristo? ¿Lo recuerda? Apocalipsis 22:19. ¿Qué decía Apocalipsis 22:19? Decía que Juan quiso, voy a asegurarme, no me gusta dar el dato equivocado. Perdón, 19:10. Apocalipsis 19 y el verso 10. Al cierre del versículo, el ángel le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Y qué le dice? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué tiene la iglesia del Señor en el último tiempo? Dos cosas. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía o el permanente don profético, palabra de Dios. Así que a la iglesia la acompaña hasta el último día el don profético. Por supuesto que todo el sistema de adoración falso va a tener el falso profeta. Eso está advertido con perfecta claridad en la gran profecía de Mateo 24. Ustedes recuerdan que cuando Jesús conversa con los discípulos le hicieron una pregunta al inicio del capítulo 24 de Mateo. Ellos le dicen, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Si bien es cierto que en el desarrollo del capítulo Jesús les da las señales, les da los anuncios, él no entra contestando esa pregunta, sino que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. El peligro de ser engañado en cualquiera de las áreas doctrinales es latente, porque el diablo, su arma poderosa es la mentira, es el engaño. Y miren que el Señor lo repitió en Mateo 24, en el versículo 24. Miren lo que dice, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mi hermano, yo siempre he pensado en algo. Lucifer se cayó cuando no había pecado y se cayó. Si Lucifer, que era de tan exaltada posición y sin pecado, se enreda en eso que llamamos misterio de la iniquidad. Y usted y yo que vivimos en un mundo que ya lleva más de 6,000 años de pecado, degenerado terriblemente, y no tenemos una vacuna contra esa barbaridad. Estamos en peligro, ¿qué cree usted? Estamos en peligro. Y aquí voy a repetir un asunto que lo he mencionado. En la iglesia, el diablo sabe que hay hombres que nunca los va a meter en una cantina, porque no van a ir por ahí. En la iglesia hay hombres, hay mujeres, que el diablo sabe que nunca las va a acostar con otro que no sea su marido. Pero entonces el diablo usa el mismo texto bíblico, como se lo citó a Jesús en la tentación, cuando le citó el Salmo 91 y le dijo, échate abajo, a sus ángeles mandará cerca de ti. Tú puedes usar la presunción en el lugar de la fe. El diablo es astuto y consigue que gente sana, buena, honesta, sincera, o se fanatice o crea de manera equivocada. Pero el asunto es apartarlos de la verdad para perderlos. La advertencia es más que suficiente, porque se levantarán falsos cristos. ¿Y luego qué? Falsos profetas. Y ojo con esto, el diablo les da poder cuando le conviene. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún en los escogidos. Muchas de las sanidades milagrosas que se dan hoy en las mismas iglesias donde enseñan a despreciar los mandamientos de Dios son enfermedades que el diablo las puso y las quitó para tener a la gente entrampada. No es que yo allí me curé. Los milagros no son una prueba irrefutable de que allí esté el Espíritu Santo. Los milagros son solo una demostración
de que hay un poder sobrenatural en el lugar. Y eso lo vamos a ver más adelante con ustedes cuando demostremos con la Santa Biblia ocurrencia de milagros, suceso de milagros en los que estaba operando las fuerzas del mal. Miremos ahora, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice la primera carta del apóstol Juan? En el capítulo 4 y en el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Ojo con esto. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imagínense, desde el tiempo que el apóstol está escribiendo, en el primer siglo de la iglesia primitiva, ya Juan advierte: no crean a todo espíritu, sino probad. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si en aquel tiempo eran muchos, y el diablo que no para de inventar, de hacer trampa y de aparecer con sus asuntos para estorbar, ¿usted cree que ahora sea menos? No, no. Y ojo con esto. No solamente son cosas que descaradamente se ven, que uno esté enfrente de un charlatán. También ocurren, que dijo, grandes señales, grandes milagros, que de ser posible engañarán a los escogidos. De allí que lo importante no es ser resistente al milagro, sino ser conocedor de la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 5, Mateo, capítulo 7, versículo 5. Mire lo que dice, Mateo 7, 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Palabra de Dios. Y esto en mi Biblia está en rojo. ¿Sabe usted qué pasa cuando las letras del Nuevo Testamento están en rojo? Es porque son las declaraciones del Señor Jesús. Esto que aparece en Mateo 7:15 lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿No cree usted que los que se hicieron multimillonarios, enredando multitudes de personas, a las que no les dieron la verdad de la santidad del cuerpo y su cuidado, a las que les enseñaron que hay un rapto secreto y que la iglesia no va a pasar la tribulación? Ese tema lo vamos a ver cuando eso no lo enseña la Santa Biblia. A los que les enseñaron que no hay ley, no hay mandamientos, no hay nada, pero les recogieron su dinero. Y podemos mencionar cualquier otra cantidad en la que hasta muertes han habido en ceremonias raras. Lobos vestidos de ovejas. Y eso no va a reducirse, eso va a ir en aumento. Acuérdese que el mismo Mateo 7 dice que en el día final aparece un grupo de hombres o de personas que le reclaman a Jesús cuando no los mete en el reino. Y en aquel día le dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, no pocos. ¿Y qué le dirá el Señor? Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No hay maldad más grande que enseñarle a la gente a ser rebelde y oponerse a la voluntad de Dios. No hay maldad más grande que arrebatar el mandamiento de el Creador para rechazarlo, porque por ello se implantó el ateísmo y ahora el paganismo. Revíselo, mi hermano. Yo no quiero lastimarlo, pero es bueno que abra sus ojos porque está a tiempo. Ahora todavía la gracia de Dios está operando en este planeta. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1
y versículo 2. Dice la palabra del Señor de esta manera. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mire lo que dice el versículo 2. Ojo, que no sea usted y yo uno de este grupo. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Acaso no acabamos de estar hablando de esto? ¿Acaso no estamos diciendo que por esa multitud de charlatanes que han comercializado con la fe, se blasfema la palabra de Dios? Y la gente tiene desprecio por los pastores, y la gente tiene desprecio por la fe, cuando la fe sigue siendo limpia y la palabra de Dios sigue siendo limpia. Pero muchos agentes del diablo, porque no es otra cosa, han usado la escritura para su propio beneficio. El Antiguo Testamento los llama vacas de Basán, engordadas, forradas de sebo, sacando la lana de las ovejas. El Nuevo Testamento los llama lobos rapaces, vestidos de ovejas. Y Pedro aquí los llama falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertas herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, no son pocos, son muchos, sus seguidores seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Qué interesante. Hermanos, esto mismo de los engañadores fue advertido para la iglesia del Antiguo Testamento. Hay otro grupo que entra en la lista de los falsos profetas, de los falsos maestros. Esa lista está en Deuteronomio 18, 9 al 12. Vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al versículo 12. Y lo tengo. Deuteronomio 18. El pueblo estaba por entrar a la tierra prometida. El pueblo estaba por recibir la tierra que fluye leche y miel. Pero esa tierra había estado habitada en los últimos siglos por paganos, por gente que tenía costumbres que Dios va a decir, eso no va con la iglesia del Dios viviente. Eso no es parte de la práctica nuestra. ¿Cuál? Deuteronomio 18, versículos 9 al 12. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuáles eran las abominaciones de esas naciones? ¿Cuáles son las abominaciones que no deben ser práctica del pueblo verdadero de Dios? Dice el verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, sacrificios humanos, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y que por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Palabra de Dios. Los hechiceros, los magos, toda la práctica de brujería, de magia, queda colocada en la lista de los falsos maestros, de los falsos profetas. Nada de eso debe ser motivo de consulta de parte del pueblo de Dios. Mire, me da pesar que gente que tiene años de estar en la iglesia, años, nomás les duele una muela, están diciendo que es mal que les han hecho. Hombre, no sea terco. El pueblo de Dios, dice la Santa Biblia, tiene a Dios para consultarlo. Un día miré una hermana en un desvío raro. No tenía familia por allí.
tenía nada que andar haciendo por allí. Y una semana después alguien me dijo, es que el hermano, que es líder allá en la iglesia, en el otro país, la llamó para que le consiguiera un remedio. Hermanos, por el amor de Dios, si hemos creído en Jehová de los ejércitos, quedémonos con Jehová de los ejércitos. El pueblo de Dios no consulta nada de este tipo de gente, porque eso es ir como Saúl a meterse a la cueva del diablo. Y eso dice el versículo 12, que es abominación a Jehová. Quien una vez pasó la puerta de esos lugares, el diablo lo dejó en su lista y lo reclama como suyo. Y no se asuste que años después le aparezca endemoniado un recién nacido en su familia, porque el diablo va a buscar a quién llevarse. No lo haga, no vaya, sáquese de la cabeza esa tontería que es mal que le han hecho. Los hijos de Dios no les puede hacer mal Satanás. Alguien estaba hablando conmigo y me dice, mire, es que aquí hay una señora que pasa solo orando día y noche. Y esta señora no cobra nada y viera cómo ayuda. Es que esa señora estuvo muerta como 12 o 14 horas y ahora Dios le revela cosas. Con todo el amor del mundo, de esa clase de charlatanes y vagos, casi hay uno en cada pueblo. No piense que el de su pueblo es el único que existe. De eso abunda hoy día. Lo que pasa es que usted no sale ni de su barrio, hermano. Lea la Santa Biblia y dése cuenta cómo está el mundo. Y vas a ver que en esos lugares no tiene nada que ir a hacer. Mi Biblia dice que el que quiera respuesta buena, se encierre en su dormitorio, cierre la puerta, doble las rodillas, hable a Dios que está en secreto y su Padre que lo ve en secreto le recompensará en público. No necesitamos ir a ninguna de estas personas porque están en la lista de lo falso, están en la lista de los agentes del diablo. Pídale perdón a Dios si un día hizo semejante temeridad. Pídale perdón a Dios si tiene la tentación de hacerlo. Muchas personas lindas, sinceras, humildes, sencillas, me han dicho en la desesperación, yo hice tal cosa. No lo repita. Pídale perdón a Dios, arrepiéntase de ese pecado, porque eso es abominación a Jehová. Apocalipsis 22:15. ¿Qué dice el libro sagrado en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 15? Allá, en el último capítulo de la Santa Biblia, dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los adoradores de imágenes, y todo aquel que ama y hace la mentira. ¿Qué le parece esa listita? Ahí están los hechiceros. Los hechiceros y los que van a consultarlos a ellos. Usted ha visto que cuando oramos siempre decimos al Dios que está en el cielo, que es creador del cielo, de la tierra, del mar y la fuente de las aguas. Eso no es un estribillo ni en la predicación ni en la oración, hermano. Es que al diablo también le gusta que le digan Señor. El diablo también reclama que Él es Dios de este mundo. Por eso hay que ser específico cuando oramos. ¿A quién nos dirigimos? Al Dios de la creación. Al único que es Dios. Porque tiene sus agentes y su manera. Los brujos abundan en sus programas de radio, en toda su charlatanería, diciendo, si viene tiene que tener fe. Tiene que creer en Dios, pero no le dicen en qué Dios, en el que ellos sirven. Hermano, no tiene nada que ir a hacer por allí porque son falsos. Los milagros solos. ¿Cómo probar que estoy enfrente de un verdadero profeta? ¿Quiere verlo? Mirémonos mañana. Padre eterno, Dios creador del cielo, de la tierra, del mar, de la fuente, de las aguas, el único Dios verdadero. A ti sea la honra y la gloria. En ti creemos y en ti vamos a confiar. Despídenos del programa esta tarde, pero no de tu presencia. Llegue tu bendición con claridad a cada familia que con sinceridad quiere abandonar el mundo para seguir a Cristo. Gracias por escucharnos. Gracias por nunca abandonarnos, por siempre estar con nosotros.
En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias por su atención esta tarde. Si el Señor nos presta vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios le bendiga.